Aquí, una pregunta que les estaba haciendo hace ratito. ¿Cuántos de ustedes, si son así bien honestos, podrían decir, yo he superado el 80% de las pruebas que me han pasado? Cuando ha venido una dificultad, cuando ha venido escasez, cuando ha venido una enfermedad, yo me he mantenido firme en el 80% de las ocasiones. ¿Ok? Este, es decir, yo creo que no muchos podrían decir eso, probablemente nadie. ¿Cuántos podrían decir? Yo he superado el 50% de las pruebas. Y si somos bien honestos, muy probablemente el porcentaje todavía está muy alto para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos gente que usualmente supere las pruebas, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Quizás porque apenas estamos comenzando a crecer, ya llevamos un rato en la fe, pero no llevamos tanto rato y entonces no estamos tan fuertes como deberíamos. Ok, pues necesitamos fortalecernos, porque no puede ser lo normal, ¿no? Si tú vas a una escuela, lo normal no es nunca que la mayor parte de los alumnos saquen 4, que saquen 3, ¿no? Debe de ser más, porque si no, no pasarían, ¿no? Tiene que ser que lo normal sea al menos, la calificación pasable, ¿no? Que es el 6. Entonces, más bien, algo así tiene que suceder con nosotros, ¿no? Y si somos bien honestos, no apuntar solamente por 6, sino apuntar porque en verdad en todas las pruebas sí estemos superando, ¿sí? Entonces, aquí la idea es, ok, ya me doy cuenta que supero solamente el 30% de mis pruebas. Ok, no es para desanimarme, es para ver cómo avanzar, ¿no? Entonces, Génesis 22 nos muestra esto, porque Génesis 22, en su esencia, es una historia acerca de cómo superó Abraham la prueba. ¿Cómo superó Abraham la prueba? Y por lo mismo, porque Abraham no es un ser particular diferente a todos nosotros en un sentido, sino que es igual a nosotros, es un hombre con tentaciones, con caídas, con... Por lo mismo, tú y yo también podemos seguir ese ejemplo y podemos conseguir lo que él consiguió, ¿sí? No tiene nada que tú y yo no podamos tener. De hecho, ahorita nosotros muy técnicamente tenemos más de lo que él tenía cuando pasó esta prueba, porque no estaba actuando de la misma forma el Espíritu Santo, no estaba actuando de la misma forma Dios, no se había visto todavía claramente a Cristo y no tenía todas las escrituras que tenemos nosotros el día de hoy, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos para lograrlo. La idea ahora es que agarremos las escrituras y nos pongamos a aprender, que nos pongamos a orar, que le digamos al Espíritu Santo, haz que esta fuerza que tú estás dando a través de tu palabra, sea agarrada por mí. Haz que tu fuerza sea mi fuerza para que las pruebas las pueda superar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. En esta ocasión vamos a hacerlo observando la prueba de Abraham, cuando es llevado a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Ok? Y vamos a comenzar orando. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres tan grande, tan bueno, que tú nos muestras en verdad que pueden ser superadas las pruebas, las dificultades, que puede ser superado cuando hay alguna escasez o hay alguna traición, que podemos salir nosotros de eso diciendo gloria a ti, que podemos decir nosotros en verdad que estamos firmes y no somos movidos por todas estas tormentas, olas, desiertos, sino que nos podemos mantener firmes en todo ello. Padre, ayuda a que el día de hoy podamos nosotros ver cómo hacer eso y que lo que observamos en tu palabra, que nos traiga a nosotros un reconforte, una esperanza de que en verdad podemos vivir de una forma que te va a agradar a ti, que va a adorarte, que va a mostrar que tenemos fe, que va a también fortalecer nuestra fe al mostrarnos que ya hemos crecido algo. Ayúdanos a poder ver ese camino en la vida de tu hijo Abraham, que podamos nosotros aprovechar que tú has escrito su historia y que en verdad sea una realidad para nosotros, que podamos observarlo como si lo estuviéramos viviendo nosotros mismos y que pueda mover nuestros corazones para bien. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Ok.
Pues vámonos a la historia de Abraham, ¿va? Y vamos a comenzar leyendo los primeros 6 versículos, ¿va? Voy a estar en la Reina Valera, como siempre, en la Reina Valera. La NBLA, mira, me traicioné yo solo, pero las dos son buenas. Entonces, si ustedes tienen la Reina Valera, utilícenla. Si tienen la NBLA, utilícenla. Yo utilizo la NBLA porque tiene un idioma más actualizado, pero las dos son buenas, ¿ok? Aquí les va. Dice así la palabra de Dios. Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Pequeño recordatorio, lo que vimos la semana pasada. Estas cosas de las que está hablando, dice, aconteció que después de estas cosas son la vida de Abraham, todas las cosas que han pasado anteriormente, ¿sí? Entonces, Abraham aquí ahorita ya tiene algo de experiencia, esa experiencia que viene con los años, ¿ok? Y por eso es un buen ejemplo a seguir, porque después de muchos años de vivir toda esa experiencia aprendida, pues tiene algo que enseñarnos, ¿sí? Tú y yo apenas estamos formándola. Abraham ahorita tiene más de 100 años. Tú y yo ahorita tenemos menos, al menos, creo que, sí creo que al menos la mayoría, menos de 30 años, ¿no? Creo que todos, ¿no? No estoy seguro. Pero bueno, menos de 30 años. Entonces nosotros todavía no tenemos experiencia formada. Todavía nos queda mucho por recorrer. Entonces vale la pena ir y ver entonces qué nos dice la palabra, qué nos enseñan las vidas que hay en esta palabra, ¿sí? Para que no seamos nosotros los que caen, sino que aprendamos en experiencia ajena. En este caso, la de Abraham, ¿sí? Entonces, Abraham es probado. Y estábamos hablando la semana pasada, ¿por qué? ¿Por qué es probado Abraham? Y hay muchas razones que se pueden dar, ¿sí? La Biblia nos dice razones y hay que buscar las razones. Si tú eres probado, si yo soy probado, tengo que preguntarme por qué. Y no preguntarme por qué en sufrimiento, diciendo por qué a mí, sino preguntarme por qué seriamente y estar meditando en por qué. Porque de hecho, al meditar en el por qué, va a venir mucha esperanza. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, no está sucediendo para que caigas, porque Dios nunca prueba para que caigas. Dios con la prueba ofrece la salida. Dios se nos dice en Santiago que no, Santiago capítulo 1 versículo 13 y 14, que Dios no tienta a nadie. Entonces no lo está haciendo para que caigas, ¿sí? Lo está haciendo ¿para qué? Para que salgas exitoso, para que tu fe se muestre, ¿sí? Y a partir de ahí hay muchas más razones por las que puedes estar siendo probado. Quizás es para crecer tu paciencia. ¿Por qué? Porque es una persona impaciente, yo soy una persona impaciente y necesita crecer eso. Quizás es para crecer tu esperanza en algo más que lo que tienes ahorita, tu dinero, en algo más, ¿no? Necesitamos nosotros esperanza en el cielo, por ejemplo. Necesitamos esperanza en que vamos a estar felices y completos aun si no tuviéramos nada, ¿sí? Entonces tenemos que crecer en esas cosas. Entonces aquí Dios probó a Abraham. ¿Y Abraham qué respondió? Y con eso terminamos la semana pasada. Abraham respondió, aquí estoy. Que dijimos, esa es la respuesta que hay que tener. Heme aquí. La respuesta es, yo estoy aquí dispuesto a ser probado por ti. Sé que puede doler, sé que puede ser algo complicado, pero estoy aquí dispuesto. ¿Ok? Entonces, nosotros tener un corazón que está dispuesto a que sea probado por Dios. Está sensible y escucha cuando está sucediendo una prueba y dice, yo voy a permanecer firme con Dios. ¿Ok? Continúo con la historia. Y Dios dijo, y ahí viene la prueba, ¿no? Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces no tenés una prueba fuerte, porque le está diciendo, yo te estoy diciendo, yo Dios te estoy diciendo a ti, Abraham, ve y toma lo que amas profundamente con todo tu corazón. Es tu hijo, tu único, porque si se acuerdan en la historia, su otro hijo ya se había ido,
de casa, ¿sí? Entonces solo tenía ese hijo y él lo amaba profundamente. Y te estoy diciendo ahora, tú ve y entrégalo, ¿sí? Tú ve y dalo en holocausto, ¿ok? Entonces una prueba bastante grande. Entonces esto ya nos deja también con una idea, ¿no? Tú y yo podemos ser probados de formas grandes, así como de formas pequeñas, porque vamos a pasar por pruebas muy pequeñas, también podemos ser probados de formas grandes. Puede haber aquí alguien entre ustedes que va a ser probado al punto de muerte, podría ser. Puede haber alguien que sea probado de tal forma que pierda todas sus posesiones, puede ser, ¿sí? Puede ser probado de forma que pierdas toda tu salud, puede ser, ¿sí? Esta palabra toda, o sea, toda tu salud, toda tu riqueza, toda tu popularidad, lo que ustedes quieran, les puede pasar, ¿sí? Pero tú y yo no podemos temer a esta palabra. Tenemos que decir más bien, voy a estar listo independientemente de qué, ¿sí? Por eso estas historias son importantes. Tú no sabes cuál te va a tocar y no sabes si va a ser una prueba pequeña o una prueba grande. Hay quienes les van a pasar puras pruebas pequeñas, pero aún así va a tener que estar listo para cualquiera de ellas. Aún si va a pasar por puras pequeñas, tiene que estar listo y preparado para poder decir, aún si se tuviera que ir todo, lo acepto, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Marcos capítulo 10? En Marcos 10 sale el joven rico. Este, si se acuerdan, ahí el joven rico le surge así, de la nada, la prueba grande. De la nada le dice Jesucristo, Dios le dice y le instruye, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué pasó con él? Él no se encontraba listo en ese momento y entonces se fue triste porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a perderlas. Entonces ahí la idea es, tú y yo tenemos que estar listos, ¿sí? Ahorita no les digo que vaya a pasar, ¿no? Espero que no, pero vamos a estarnos preparando poco a poco para llegar a eso, ¿ok? Entonces aquí, Abraham está siendo probado de la forma más grande que se puede en su vida porque se le está pidiendo su hijo. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Ahí es donde ya comienza lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? ¿Qué sucede si te toman esta prueba tan grande? ¿Cuál es la primera respuesta que tienes que tener? Ok, versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana. Entonces Dios le dijo, toma a tu hijo y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí. Y Abraham comenzó su viaje en la mañana del día siguiente. No esperó, no lo retrasó, sino que él fue y lo entregó, más bien se entregó a sí mismo al actuar, ¿sí? Entonces eso nos enseña algo. ¿Cómo superamos la prueba? Ok, primera cosa, disponte a actuar, da los primeros pasos, ¿sí? Si la prueba es que tú vayas y termines esa relación con una persona no cristiana, porque estás consciente que es algo que ya has guardado mucho en tu corazón, pero que no es algo bueno y que no es algo que te edifica y que no es algo que vaya a terminar bien. ¿Ok? ¿Qué haces primero? Vas y le envías un mensaje y le dices, vámonos, vamos a vernos en este lugar, ¿sí? Vas y sales por la puerta, ¿ok? Y ahí ya estás, te dispusiste a actuar, ¿sí? Y luego de eso, vamos paso a paso. Vamos actuando paso a paso. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo avanzar paso a paso de lo que es dar un salto inmediato, ¿sí? Cuando es una prueba seria, lo que se nota aquí es que Abraham va y agarra ese M aquí que había dicho, ese aquí estoy, y lo empieza a ejecutar, pero lo empieza a ejecutar poco a poco, ¿sí? Entonces noten ahí el pasaje, cómo sucede. Dice el versículo 3, se levantó muy de mañana, dice, ese es el primer paso, y luego, segundo paso, aparejó su asno. Tercer paso, tomó a él y a dos de sus criados, tomó a su hijo, Isaac. Cuarto paso, también partió la leña para el holocausto. Y quinto paso, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces, no ahí fue haciendo acción por acción, ¿sí?
no fue un salto inmediato, ¿ok? Ahora, ¿por qué les digo esa parte del salto inmediato? Porque solamente cuando sucede una prueba grande, se nos da, surge en nosotros un temor, ¿sí? De actuar, porque sentimos nosotros vamos a tener que hacerlo inmediatamente, ¿no? Y eso no es lo que debe pasar, ¿no? Vamos a actuar poco a poco hasta que lleguemos a esa situación. Y el poco a poco nos fortalece a nosotros, nos construye de tal forma que logremos pasar la prueba, ¿sí? Entonces, nuestro M aquí se hace evidente, se hace una acción, ya no solo una palabra, cuando empezamos a actuar, un paso a paso, ¿sí? Paso a paso, ¿ok? Regresamos al ejemplo de la idea de cortar con una persona que no tenemos que. Ok, salimos por la puerta, ok, planeamos qué vamos a decir. No nos concentramos en decir, y todo lo que va a pasar y cómo va a sentirme. No, planeo lo que voy a decir, que sea correcto, que en eso alabe a Dios, ¿sí? Busco a la persona. Me concentro en ese momento a estar dando a notar que ciertamente sí amo a la persona, pero no es lo correcto, ¿sí? Voy y digo las palabras, ¿ok? Y avanzando poco a poco, voy y logro esa prueba, ¿ok? Entonces, noten, aquí se nos muestra eso. No se nos muestra si hubo una lucha mental en Abraham, no se nos muestra si se preguntó cómo voy a poder obedecer esto, sino solo se nos muestra una obediencia silenciosa, ¿sí? Entonces va y actúa con esa obediencia silenciosa, paso por pasos sencillos, ¿sí? Sucede la obediencia, ¿ok? Por pasos sencillos sucede la obediencia, ¿va? Ahora, Abraham tiene que ir a Moría. Moría se encuentra aproximadamente a 2 días de distancia. Según yo iba a tener la nota aquí porque la encontré en una Biblia de estudio, pero ya creo que la dejé allá. Entonces vamos a decirle, eran alrededor de 70 kilómetros. ¿Ok? Entonces a pie le iba a tomar 2 días. ¿Ok? Y entonces sucede eso. Toma 2 días y al tercer día es que ellos ven el lugar. Dice el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. ¿Ok? Y entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno y yo, el muchacho, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Ok, entonces Abraham va avanzando poco a poco y pasan 3 días, ¿sí? Bueno, más bien pasan 2 días, perdón, ¿sí? Porque al tercer día es donde llega. Pasan 2 días, ¿ok? Y en esos 2 días, ¿qué hace Abraham? ¿Ok? La Biblia no nos ilumina todo lo que hace, pero sí nos muestra algo. Y nos muestra algo que, ojo, nos ayuda a superar las pruebas. Lo que hace en este momento es básicamente esto. Abraham se pone a meditar, se pone a pensar, ¿sí? Pero hace un pensamiento efectivo. Ahorita vamos a ver cómo es que se ve que es efectivo, pero es un pensamiento efectivo. Eso es bien, bien importante, porque estaba comentando hace rato, mucho lo que sucede con nosotros en las pruebas, sobre todo si son grandes, es que nos ponemos a pensar en que nos duele, nos ponemos a pensar en que esto es algo que no debería sucedernos, nos ponemos a pensar en quizás esto sucede por mi pecado, nos ponemos a pensar en un buen de razones, un buen de cosas, perdón, que nos desaniman, que nos quitan la esperanza, que nos quitan a nosotros cualquier voluntad de estar superando la prueba, ¿sí? Contrario a eso, lo que debemos estar pensando es aquello que nos va a ayudar, ¿no? Aquello que nos va a edificar en este momento. Y eso es lo que sucede con Abraham, un pensamiento efectivo, ¿ok? ¿Cómo luce un pensamiento efectivo? Y nada más para que meditemos un segundo en esto. Ok, un pensamiento efectivo sucede de la siguiente forma. Tiene el objetivo de mover tu corazón con las verdades de Dios. ¿Ok? Se os va a poner aquí en el chat. Mueve, por eso ese es el segundo punto, perdón. Mueve tu corazón con las verdades de Dios. ¿Ok? Entonces, estoy en el medio de la prueba, ya me dispuse a actuar y empecé a avanzar paso a paso y en esos pasos voy y aprovecho a hacer esto, mover mi corazón
con las verdades de Dios. ¿Ok? Porque ahí es donde está la parte esencial de cómo voy a hacerlo, cómo voy a lograrlo. ¿Sí? Porque después de los pasos, todavía necesitas fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad solo sirve si tu corazón está fuerte. Entonces aquí la idea es, mueve tu corazón, ¿no? ¿Qué pasa dentro de tu corazón que está impidiendo que seas firme? Mueve eso para que logres el objetivo que tienes, ¿sí? Y aquí les digo unas cuantas cositas que sucedieron en Abraham. Abraham cuando fue y buscó que su corazón fuera movido para confiar en Dios, lo que sucedió fue esto. Se dio cuenta que no tenía que hacer una confianza ciega, sino que sabía que estaba confiando en un Dios bueno, ¿ok? Estaba una prueba muy grande, pero no tenía que confiar ciegamente, sino que podía recaer en esta prueba viene de un Dios que es bueno, ¿ok? ¿Se ponen a pensar ustedes en, en las palabras de la Escritura? Mediten en ellas y dicen, ¿sabes qué? Dios es muy bueno. Nunca ha hecho algo que sea malo, ¿sí? Nunca ha hecho algo en mi vida que sea para destruirme, sino que me promete a mí en Romanos capítulo 8 versículo 28. Si pueden, vayan para allá. Romanos capítulo 8 versículo 28. Que todas las cosas que hay en mi vida, independientemente si son la decisión de alguien más que decidió atacarme, independientemente de si hubo algún acto de Satanás, independientemente de si yo cometí un error, todas las cosas que hay en mi vida obran juntas para mí bien, porque soy un hijo de Dios, porque lo amo a Él. ¿Sí? Romanos capítulo 8 versículo 28 nos dice, Dios es un Dios bueno y obra de forma bondadosa siempre para todos sus hijos. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice, sabemos, o sea, es una seguridad, sabemos nosotros que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Sí? Entonces les digo, sé que Dios es un Dios bueno y estoy confiando, no ciegamente, sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a suceder, no, sé el resultado. Independientemente de qué suceda físicamente, sé que va a obrar para bien. ¿Sí? Entonces no estoy confiando ciegamente. Sé que Dios es bueno y sé que puedo confiar en Él. Ahora vamos a verlo en Abraham, ¿no? Abraham va y dice, Dios pidió la vida de Isaac. Ok, se pone a meditar en eso. ¿Por qué pediría Dios la vida de mi hijo? ¿Sí? Dios es un Dios bueno y entonces está pidiéndolo porque hay algo malo ahí, ¿no? Les había dicho por eso una conclusión en la semana pasada, quizás era que el amor de Dios, de Abraham, perdón, el amor de Abraham por Isaac ya era demasiado grande, tal que estaba eclipsando su amor por Dios. Y entonces Dios aquí lo que quería enseñarle a Abraham era, Isaac no debe de ser tu mayor amor, ¿ok? Este, Vamos a continuar, porque ahí alguien podría decir, no, quizás sí es eso, y eso es algo bueno, ¿no? Pero es una prueba muy dura, es una prueba muy grande y muy mala, y ahí ya se están saliendo de lo que deberíamos hacer, ¿no? Porque les acabo de comentar, Dios es un Dios bueno, ¿ok? Y entonces habría que continuar meditando, ¿no? Y eso es lo que sucede con Abraham. Entonces Abraham continúa meditando, y nada más para que sigamos viendo cosas que podrían pasar por su mente, podría estar pensando, Abraham, Isaac es el hijo de la promesa. Isaac se me fue prometido a mí cuando tenía 75 años, ¿sí? Y se me fue prometido no solo para que fuera mi hijo, sino se fue prometido para que a través de él tuviera más descendencia. Se fue prometido para que a través de él fuera y creciera en una nación mi descendencia, ¿sí? Y entonces ahí podría ponerse a meditar, ¿qué hay? Entonces, ¿por qué lo está pidiendo? Ahí parecería que está yendo Dios en contra de Dios. Dios bueno está diciendo, ve y vas a tener una descendencia.
Y Dios bueno está diciendo, voy a quitarte esa descendencia. Ahora, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué tendría que suceder en Abraham? Pues parecería por un momento que es algo imposible que suceda esto, porque si Dios lo prometió, se va a cumplir. Y entonces no puede él mismo ser aquel que no lo cumpla. Parecería imposible, ¿no? Ahora, si ustedes se acuerdan, hace unas sesiones vimos nosotros que para Dios no hay nada imposible, ¿ok? Y entonces, mientras que para nosotros esto puede parecer una contradicción, para Dios no necesariamente lo es, porque para Dios no hay nada imposible, ¿ok? Entonces, Abraham va y medita en esto. Abraham va y medita en cómo es que en algún momento ya terminó riéndose porque Dios hizo lo imposible. Abraham va y medita en cómo es que Dios ya había sido fiel y sabía que lo sería aún el día de hoy. Entonces reafirma su confianza en la promesa, ¿no? Y entonces va y medita en una cosa más. No solamente Dios es bueno, sino que también Dios es poderoso. Dios es poderoso, ¿ok? No tenemos una confianza ciega, sino tenemos una confianza en un Dios que es poderoso, para el cual no hay nada imposible, ¿ok? Noten, noten, que él, Abraham me refiero, llevó absolutamente todo y sí iba a hacer el sacrificio del holocausto, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas personas van y dicen de esto, no, Abraham ya sabía que no iba a tener que dar en holocausto a Isaac. Ok, eso no lo muestra el texto. El texto muestra que él estaba bien, bien dispuesto a realizarlo. Y ya había partido la leña y ya había llevado la leña junto con Isaac. Prácticamente ya habían prendido el fuego, ya estaba todo preparado. Él estaba dispuesto a hacer todo. ¿Por qué? Porque su meditación lo llevó a decir, Dios es poderoso y no hay nada imposible. Y si él me dijo, voy a tener que dar en holocausto a Isaac, y al mismo tiempo me dijo, en Isaac te será llamada descendencia, entonces que yo lo dé en holocausto no va a impedir esto. Está diciendo, yo estoy bien consciente que lo pidió y al mismo tiempo lo prometió. Y entonces voy a actuar y va a salir algo imposible. ¿Qué era imposible? La Biblia nos dice, este es el primer momento en el cual se habló acerca de la resurrección, de que Dios es un Dios que puede resucitar. Entonces Abraham básicamente pensó esto, si pide en holocausto a Isaac, lo voy a entregar. Y si prometió que a través de él va a haber descendencia, entonces él mismo lo va a resucitar. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde saco esto? Está en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 19. La semana pasada ese lo pasaron, ¿se acuerdan? Porque eso es lo que sucedió. Entonces, a partir de que va y piensa en todo esto, está fortaleciendo su corazón, moviendo su corazón para superar la prueba y va y surge en Abraham esta conclusión. Hebreos 11, versículo 19. Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea, no te está diciendo, él se puso a meditar y en su meditación dijo, Dios es poderoso. Y entonces, no sé si esto es lo que va a pasar, pero podría ser. Él va a levantar a Isaac y entonces aún así voy a tener la descendencia. Aún así voy a tener la nación. Aún así voy a tener a mi hijo, aunque tenga que pasar por esta prueba. Quiero que noten, Dios creó la vida. Dios crea todos los días y eso es lo que pudo haber estado en su corazón. Dios creó vida en el cuerpo muerto perdón, de Abraham y de Sara para que tuvieran un hijo cuando no podían. Entonces no podía pensar Abraham, va a resucitar al hijo y va a darle vida, ¿sí? Entonces, es lo que tiene que pasar con nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cómo tiene que suceder eso contigo, conmigo? Pues la idea tiene que ser la siguiente, ¿no? Si yo tengo la prueba de que estoy pasando por una adversidad
por una enfermedad, por una dificultad financiera, por una pérdida personal, por una traición, en esos momentos tengo que pensar, voy a hacer paso a paso. Y yo sé que Dios es poderoso para cambiar la prueba el mismo día de hoy. Y yo sé que Dios es poderoso para poder, aún así de todo esto, crear un bien. ¿Sí? Parecería que no se puede, pero ya sé que Dios es bueno y ya sé que Él es poderoso, entonces puede modificar cualquier situación para que obre para mí. ¿Sí? Entonces es lo que tiene que pasar por nuestros corazones. ¿Ok? Es lo que pasó por el corazón de Abraham. ¿Ok? Noten, ojo que eso no quita la dificultad de lo que iba a hacer, porque aún así, sí iba a tener que dar en holocausto a su hijo. Y eso, obviamente, iba a doler. ¿Sí? Pero no díganme que no le ayudó esto. O sea, el saber que Dios es poderoso y Dios es bueno, ¿no creen que lo haya ayudado? O sea, a poder hacerlo seguro, yo creo que sí. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es pensar en el poder de Dios. Tengo que perdonar a alguien porque me hizo mal. ¿Ok? Recae en el poder de Dios. Dios tiene suficiente poder para poder darte a ti un corazón que sea perdonador. ¿Sí? Este, tú tienes una dificultad de tal forma que no ves provisión en tu vida. O sea, no ves que venga lo económico y aún así se pide el diezmo. Estás en una prueba por eso. Ok, recae en Dios que es poderoso y sábete que va a seguirte sustentando, así como te ha sustentado hasta el día de hoy. ¿Sí? Tú tienes una prueba en la cual ves que tienes que testificar a otros con el evangelio de Cristo y no sabes si tienes las palabras y no sabes si quieres el rechazo y la persecución que pueda salir de esto. ¿Ok? Dios es poderoso, ojo, para defenderte en medio del rechazo, para entregarte las palabras o para que si no tienes ninguna palabra y aún así llegue el rechazo y no puede ser evitado que aún así se haya sembrado una semilla poderosa que puede cambiar a alguien, aunque tú no lo veas. Entonces Dios es poderoso. ¿Sí? Tercera forma en la que podemos nosotros mover nuestros corazones. Mover nuestros corazones. Ok, aquí les tengo una última. Tenemos nosotros una confianza que no es ciega, sino que es una confianza en un Dios que merece ser adorado. ¿Ok? Entonces, quizás va a haber un momento en el cual yo no vea una razón, pero sé que Dios es bueno y eso me lleva aún así superar la prueba. Sé que Dios es poderoso, aunque no veo una salida, supero la prueba. Y un último, sé que Dios merece ser adorado. Y eso tiene que mover mi corazón y fortalecerlo, porque sé que en el medio de esta prueba es donde mejor va a lucir la fe que tengo. ¿Sí? Y eso me lleva a superar. Ok, tengo que, tengo que expandir esto y para eso me gustaría que pensáramos un momento en Fano. ¿Se acuerdan ustedes de Fano? Yo creo que dejó una marca bastante grande en varios de aquí, varios de la congregación. ¿Por qué? Porque hizo justamente eso e iluminó que siempre estabas haciendo esto, más que todas las otras razones, ¿saben? Y eso me encantó a mí. Más que decir Dios es bueno, Dios es poderoso, más que decir Dios me puede sanar en este momento, él siempre estuvo diciendo Dios merece ser adorado, ¿sí? Entonces está una dificultad, duele, pesa, pero yo quiero seguir adorando a Dios. Y eso mueve tu corazón y te fortalece, porque recuerdas, Dios es el centro de mi vida, Dios es lo más importante, Dios es lo que más amo. Y si algo va a salir de esto, aun si no es mi cuerpo sano o mis finanzas bien o mis relaciones firmes, quiero que salga firme esto, que adoro a Dios, ¿sí? Y que yo sea reconocido como alguien que está adorando a Dios.
delante de las personas, en el cielo con los ángeles que ven, que me reconozcan como alguien que adora a Dios, pero por sobre todo, delante de los ojos del Padre, que Él vaya y me vea y diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu maestro. ¿Sí? O sea, que sea Dios el principal que quiero que sepa que lo adoro. ¿Sí? Y ya. Y eso es lo que sucedió en varias ocasiones en la palabra. Pónganse a pensar en Sadrach, en Mesac, en Abednego, cuando ellos estaban siendo probados, ¿qué dijeron? Ellos dijeron, Dios es poderoso para rescatarnos, pero aun si no nos rescata, nosotros no te adoraremos a ti, ¿sí? No adoraremos nada que no sea Dios, ¿sí? ¿Qué estaban diciendo ellos? Dios merece ser adorado, ¿sí? Entonces, ahí la idea es que el discípulo sabe que una forma de fortalecer su corazón a costa del dolor es que finalmente su propósito siempre es adorar a Dios. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿qué sucedió con Abraham? Vamos a terminar de leer el pasaje. A partir de que él va y medita todo esto, sabemos, les digo que al menos meditó en que Dios era bueno y poderoso y merecía ser adorado. ¿Qué hace él? Va y realiza la prueba. Entonces, dice versículo 5, Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Noten que ahora ya esas palabras toman esa dimensión, ¿no? Él ya sabía, Dios es bueno y es poderoso. Entonces volveremos. Y aunque sea una prueba difícil, y sí vaya a costar que esté entregando a mi hijo, aún así, adoraremos. Vamos a adorar en todo esto, ¿sí? Y tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, porque su hijo Isaac ya estaba grandecito, y se la llevaba, y tomó su mano en el, y tomó en su mano el fuego, perdón, y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y estaban yendo de forma perfecta a superar la prueba. Entonces aquí terminamos con una pregunta para ustedes y para mí. Si notan lo sencillo que es, o sea, es tómala paso a paso y luego fortalece tu corazón cada paso. Se me fue el internet. Pero bueno, me estaba diciendo, ahora la prueba para nosotros, la pregunta para nosotros es si vamos a formar entonces parte de esas personas que superaron la prueba. Si vas a decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar en la misma lista en la que están Job, Elías y Eliseo, los profetas, Jeremías, Daniel, José, Bernabé, Esteban, Pablo, Timoteo, finalmente Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo también superé la prueba. Porque, hermanos, no lo duden, ojo, quizás tu nombre no va a ser escrito en la palabra porque ya se cerró, pero delante de Dios vas a estar con los que superaron las pruebas. Entonces, ¿quieres que tu nombre esté con ellos o cómo quieres estar? ¿Sí? Yo creo que queremos superar la prueba. ¿Va? Entonces vamos a hacerlo paso a paso, fortaleciendo nuestros corazones con la palabra, con la oración, con el espíritu y lograr superar todo lo que Dios ponga delante de nosotros. Va, vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres tan grande, tan bueno, que nos muestras cómo vivir esta parte tan importante de nuestra vida, que son las pruebas. Ayúdanos a que no seamos de los que se rinden, de los que caen, de los que finalmente nunca se levantan, sino que seamos de aquellos que de forma constante continúan. Y si nos caemos demasiadas veces, aún así nos levantamos. Igualmente, perdónanos porque hay que estar bien conscientes que cada una de esas caídas sí muestran algo malo de nuestra fe, pero ayúdanos para que no nos rindamos, sino más bien que sepamos nosotros que nos tienen que llevar a depender un poco más de ti. Ayúdanos a considerarnos afortunados
porque tenemos las herramientas para superar cada una de las pruebas. Ayúdanos a saber que tú das la salida. Ayúdanos a saber que tú nos has dado un espíritu que no es de cobardía. Ayúdanos a saber que tenemos nosotros tu palabra que nos infunde de esperanza y lograr así superar absolutamente todo, Padre. Que seamos gente que sea definida por tener una fe fuerte y que de forma constante continuemos fortaleciendo esa fe. Que nunca nos creamos seguros, sino que siempre recaigamos en tu fuerza y sea lo que sea que venga, que regresemos siempre a tus pies, pidiéndote que tú seas aquel que nos fortalece, que consideremos siempre quién eres tú y que el saber que eres un Dios bueno, sabio, poderoso, que merece ser adorado, que siempre eso nos fortalezca a nosotros, Padre. Ayúdanos y que cada una de las vidas de estos chicos y la mía terminen siendo una adoración a ti. Y aun si nadie lo ve y nada más nosotros, que sepamos nosotros que tú lo estás viendo. Es por todo, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues eso sería todo. Deme 2 segundos.